El abrazo de Acatempan es uno de los eventos más simbólicos de la historia de México, considerado un punto de inflexión en la lucha por la independencia. Acontecido el 10 de febrero de 1821, marcó la reconciliación entre dos figuras aparentemente antagónicas, Vicente Guerrero, uno de los principales líderes insurgentes, y Agustín de Iturbide, un militar realista que hasta entonces había combatido ferozmente a los independentistas. Tradicionalmente, este encuentro se interpreta como un acto de unidad nacional, una muestra de pragmatismo político que permitió finalmente la consumación de la independencia ese mismo año. Sin embargo, detrás del gesto fraternal que simboliza la imagen del abrazo, existe un trasfondo político, ideológico y estratégico mucho más complejo, e incluso oscuro, que merece ser analizado críticamente. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. En 1820, tras más de una década de guerra, el movimiento independentista mexicano estaba fragmentado y debilitado. Muchos de los líderes originales, como Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros, ya habían sido ejecutados. Los focos de resistencia se limitaban a guerrillas en zonas montañosas del sur, particularmente bajo el mando de Vicente Guerrero. Por otro lado, en España, los efectos de la Revolución Liberal de 1820, el Trienio Liberal, obligaron al rey Fernando VII a restituir la Constitución de Cádiz de 1812, lo que amenazaba los intereses de la élite criolla y del alto clero en Nueva España. Ante este nuevo escenario, muchos conservadores que antes eran leales al rey comenzaron a considerar la independencia como un mal menor frente a las reformas liberales que venían de la metrópoli. Es en este momento cuando Agustín de Iturbide, antiguo militar realista, ve una oportunidad: pactar con los insurgentes para lograr una independencia que, lejos de ser radical o liberal, fuera moderada, religiosa, monárquica y conservadora. El resultado sería el Plan de Iguala, proclamado poco después del famoso abrazo. Históricamente, no existe un testimonio directo de que el abrazo haya ocurrido tal como lo representa la narrativa oficial. No hay actas ni documentos firmados ese día. La historia del abrazo se consolidó sobre todo a partir de narraciones posteriores y de representaciones artísticas que contribuyeron a construir una imagen heroica del encuentro. Se dice que en Acatempan, Guerrero e Iturbide acordaron unir fuerzas. El primero aceptó sumarse al nuevo proyecto de independencia bajo los principios del Plan de Iguala: independencia de México, mantenimiento de la religión católica como única y la unión de todas las clases sociales: españoles, criollos, mestizos e indígenas. El resultado inmediato fue la formación del ejército trigarante, que marcharía sobre Ciudad de México y consumaría la independencia el 27 de septiembre de 1821. Durante gran parte del siglo XIX y el Porfiriato, el abrazo de Acatempan fue retratado como una acción heroica, símbolo de unidad nacional, reconciliación de clases y culminación gloriosa de la lucha independentista. Las pinturas, los libros de texto y los discursos políticos ensalzaron este momento como el acto que salvó a México de la guerra interminable y que logró la independencia con una transición relativamente pacífica. Sin embargo, esta visión idealizada omite o minimiza varios aspectos problemáticos que han sido objeto de crítica por parte de historiadores y pensadores contemporáneos. Una de las críticas más fuertes es que el pacto entre Guerrero e Iturbide significó una traición a los ideales originales de la insurgencia, que buscaban no solo la independencia, sino una transformación profunda del orden social y económico. Los primeros insurgentes, influenciados por ideas ilustradas y por los movimientos revolucionarios de Francia, promovían la abolición de la esclavitud, la eliminación de los privilegios del clero y la aristocracia, y una mayor igualdad entre castas. El Plan de Iguala, en cambio, preservaba el poder de la Iglesia y la estructura social existente, garantizando los privilegios de las clases altas criollas. Guerrero, al aceptar esta alianza, cedió ante estos intereses. ¿Lo hizo por pragmatismo? ¿Por desesperación? ¿O por ambición política? Estas preguntas siguen abiertas al debate. Agustín de Iturbide ha sido una figura profundamente polémica. Para algunos, fue el genio político que logró lo que Hidalgo y Morelos no pudieron: una independencia efectiva.
Para otros, fue un oportunista que se pasó al bando independentista solo cuando ya no podía sostener el régimen virreinal y cuando sus intereses personales estaban en juego. Muchos historiadores lo acusan de haber manipulado el movimiento independentista para su propio beneficio, lo cual culminó con su autoproclamación como emperador de México en 1822. Este acto, considerado por muchos como un golpe autoritario, provocó el repudio de varios antiguos aliados, incluido el mismo Guerrero. El verdadero resultado del abrazo de Acatempan no fue una revolución social, sino una transición conservadora del poder. La independencia se logró, sí, pero los cambios estructurales que buscaban los insurgentes fueron bloqueados. Los grandes terratenientes, el alto clero y los militares criollos conservaron su estatus, mientras que los campesinos, indígenas y clases bajas siguieron marginados. La monarquía constitucional que proponía Iturbide no tardó en convertirse en una dictadura personalista. Este tipo de independencia desde arriba, pactada entre élites, dista mucho de las visiones populares de libertad y justicia por las que lucharon tantos insurgentes. Tras la consumación de la independencia, Iturbide instauró el primer imperio mexicano, que fracasó rotundamente en menos de 2 años. Fue derrocado en 1823 y posteriormente fusilado en 1824. Vicente Guerrero, por su parte, continuó activo políticamente. Llegó a ser presidente en 1829, pero también fue derrocado y asesinado por traición en 1831. Paradójicamente, fue víctima de la misma lógica de traición y pragmatismo político que él había aceptado en Acatempan. La historia de México entró entonces en un periodo de gran inestabilidad, con guerras civiles, pronunciamientos militares y conflictos ideológicos entre liberales y conservadores. El abrazo de Acatempan representa mucho más que una simple alianza estratégica, simboliza el momento en que la independencia de México fue pactada más que conquistada. Aunque permitió cerrar una etapa de violencia y consumar la separación de España, también significó el sacrificio de las aspiraciones más radicales del movimiento insurgente. Fue una independencia sin revolución, una libertad sin justicia para las mayorías. Hoy, revisar críticamente este episodio es esencial para entender cómo se formó el Estado mexicano y por qué muchas de sus desigualdades estructurales sobrevivieron a la independencia. Más que rechazar el símbolo del abrazo, el ejercicio consiste en desmitificarlo, en verlo no como un acto puramente heroico, sino como una encrucijada histórica en la que se impuso el pragmatismo sobre el idealismo. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos saber.